Hay verdades que pesan tanto que solo el silencio de la noche puede sostenerlas. No son cuentos, no son leyendas, son testimonios de lo que acecha en las sombras cuando nadie más te está mirando. Estás en Confesiones de Medianoche. Comunidad, gracias por todo el apoyo que le están brindando al canal. Hoy te traemos 3 relatos escalofriantes. Así que, como siempre, colócate los audífonos para una mejor experiencia. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Guillermo. Tengo 44 años y llevo casi 18 trabajando como velador nocturno en el cementerio municipal. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo puedes dormir después de eso? O lo que me dicen siempre: yo no aguantaría ni una hora ahí. Miren, cuando llevas tanto tiempo en un lugar así, deja de asustarte. Uno aprende a leer el silencio, a saber cuando el viento mueve las flores de plástico, cuando es un gato que se metió por el muro del fondo, cuando es simplemente la madera de las cruces viejas que crujen con el frío. Uno aprende, pero hay una cosa que nunca en mis años de trabajo había experimentado, y cuando la viví, ya no volvió a ser lo mismo. Esto que les voy a contar pasó hace 2 años, en agosto, y no lo cuento para asustarlos, lo cuento porque creo que hay alguien que merece que se sepa. Era martes, las 2:17 de la mañana, para ser exacto, porque yo tengo el hábito de registrar la hora en mi bitácora cada vez que hago ronda. El protocolo, pero también es una costumbre que me da tranquilidad. Saber que hay un registro, que si algo pasa, al menos quedó anotado. Esa noche había llovido desde las 8, una lluvia fría, esa que no es violenta pero que cala los huesos. Para la medianoche había parado, pero el suelo estaba empapado y había niebla baja, no densa, no de película, sino esa niebla tenue que flota entre las lápidas como a medio metro del suelo. Yo estaba bien, cansado, sí, porque el turno anterior había tenido un problema con la puerta principal y no había dormido bien de día, pero tranquilo, con mi linterna, mi termo de café con leche y los audífonos puestos escuchando radio. Cumbia vieja, de esa que mi mamá ponía en la cocina. El cementerio tiene 4 sectores. El sector A es el más antiguo, del año 1930 más o menos, con mausoleos grandes y cipreses altos. El sector D es el nuevo, más abierto, sin árboles todavía. Yo hacía la ronda de siempre, primero el sector A, después el B y el C, terminar en el D y volver a la garita. Todo normal, todo absolutamente normal, hasta que llegué al sector A. Yo entro al sector A siempre por el mismo sendero de piedra. Hay un mausoleo grande a la derecha, de la familia Contreras, con una reja negra y un ángel de mármol encima. Es mi punto de referencia. Cuando veo ese ángel, sé que estoy bien ubicado. Lo vi cuando apagué por un momento la linterna para ajustar el foco, que a veces se afloja por la humedad. Al fondo del sendero, entre 2 cipreses, había una figura, una persona, parada, quieta, mirando hacia los mausoleos del lado izquierdo. Mi primera reacción, juro que fue completamente tranquila. Pensé: se ha colado una persona. De vez en cuando entra alguien que salta el muro. Generalmente son jóvenes que vienen a tomar o asustarse entre ellos. Una vez encontré una pareja, así que encendí la linterna, la apunté hacia allá y dije en voz alta, con mi tono de guardia:
Oiga, el cementerio está cerrado. Necesito que se retire. La figura no se movió. Volví a decirlo. Nada. Me acerqué. Eso es lo que uno hace. Es protocolo. Y además uno aprende que la mayoría de la gente, cuando ve la linterna y escucha la voz, la gente reacciona aunque sea con nerviosismo. Caminé unos 10 metros hacia ella y cuando la tuve más cerca, con la luz apuntándole directa, era una mujer alta, con un vestido oscuro, como azul marino o negro. No podía distinguir bien el pelo largo, mojado, pegado a la cara. Estaba de espaldas a mí. Le dije más tranquilo, pensando que quizás estaba en duelo, que quizás había venido a ver a alguien. Señora, entiendo que puede estar pasando por algo difícil, pero el cementerio cierra a las 6. Voy a tener que pedirle que salga conmigo por la entrada principal. Ahí fue la primera vez que sentí que algo estaba mal, porque ella le dio la cabeza, solo un poco. No se dio vuelta, no respondió. Solo la dio la cabeza hacia la izquierda, muy despacio, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Ese gesto simple me erizó la piel de una manera que no supe explicarme en ese momento. Pero me dije, Guillermo, cálmate. Está asustada, o está llorando, o está un poco ida de la cabeza. Sigue el protocolo. Me detuve a unos 5 metros de ella y encendí la radio de comunicación para avisar a la central que había un intruso en el sector A. Pero la radio hizo ese ruido horrible de estática que a veces hace cuando hay humedad en el equipo. Nada, solo ruido. Guardé la radio y volví a mirarla. Ya no estaba ahí. Apunté la linterna en todas las direcciones, entre las lápidas, hacia los mausoleos, hacia los cipreses. Nada. Había desaparecido en lo que tardó 10 segundos en guardar la radio. Se escondió. Pensé, está escondiéndose entre las tumbas. Empecé a caminar rápido, apuntando la linterna a los costados. Y entonces la vi de nuevo, más adelante, a unos 20 metros, en el cruce entre el sendero principal y el sendero que va a los nichos del muro norte, de espaldas, quieta, igual. Grité esta vez, no con miedo, con autoridad. Señora, la estoy viendo. Salga ahora o llamo a la policía. Nada. Caminé hacia ella, más rápido. Y cuando me faltaban quizás 8 metros, me llamó. Escuché mi nombre. Guillermo. Con esa voz. No puedo describir la voz de otra manera que diciéndoles que sonó como si alguien pronunciara mi nombre desde abajo del agua. Grave, distorsionada, pero perfectamente reconocible como mi nombre. Me detuve en seco. Ella seguía de espaldas. Todo lo que aprendí en 18 años de trabajo, todo el escepticismo, toda la lógica, se fue. Se fue en ese segundo, porque nadie en ese cementerio, ningún colado, ningún borracho, ningún doliente, sabe mi nombre. Me di vuelta y caminé rápido de vuelta al sendero principal. No corrí. Me obligué a no correr, pero caminé lo más rápido que pude hacia el sector B. Y detrás de mí, entre los cipreses, escuché pasos, pasos en el barro mojado, siguiéndome. Llegué al sendero entre el sector B y el sector C, que es la zona más oscura del cementerio, porque los árboles son más densos ahí y las luces solares que instalaron hace 3 años no alcanzan bien. Saqué el teléfono para llamar directamente a la central. Sin señal. 0 barras. En un cementerio en el medio de la ciudad. Sin señal. Intenté con el wifi del cementerio que tenemos para las cámaras. No conectaba. Y en ese momento, la linterna parpadeó 2 veces y se apagó. Cambié las pilas
Siempre cargo pilas de repuesto en el bolsillo del chaleco. Las puse. Nada. La linterna no encendía. Quedé en la oscuridad casi total, con solo la luz tenue de la ciudad que se filtraba por encima de los muros. Silencio. Y entonces, muy cerca, a mi izquierda, entre las lápidas del sector B, Guillermo. Otra vez, más cerca. No me di vuelta. No sé por qué tomé esa decisión. No lo pensé. Fue puro instinto. Algo en mí dijo, no te des la vuelta, y lo obedecí sin cuestionarlo. Me quedé paralizado, de pie en el sendero, mirando al frente hacia la oscuridad, con los pasos acercándose desde mi izquierda. El sonido del barro, el sonido del vestido mojado arrastrándose, y de repente los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Luego, algo completamente distinto. Un golpe sordo, como algo cayendo, o como alguien golpeando desde abajo del suelo. Encendí el teléfono con la pantalla hacia el suelo para tener algo de luz, y la linterna, de la nada, parpadeó y volvió a encender. Apunté al suelo a mi izquierda, donde habían parado los pasos. Era una tumba vieja, sin flores. La lápida estaba inclinada, caída casi. El mármol estaba tan deteriorado que apenas se leía la inscripción. Me arrodillé y alumbré directo. Decía, Carmen Elena Vidal Rojas, 1971-2003. Nada más, sin epitafio, sin que en paz descanse, sin flores, sin velas, sin nada. Solo ese nombre y esas fechas. Pero lo que me heló la sangre no fue la lápida, fue lo que estaba al lado de la lápida. Había una pequeña depresión de tierra, reciente, como si alguien hubiera estado cavando con las manos. Y en esa depresión, parcialmente enterrada, había una bolsa de plástico negra, de esas de basura, atada con una cuerda. Estaba en muy mal estado, podrida, pero claramente reciente en el movimiento de tierra alrededor. La abrí. Adentro había una ropa de niño, vestido pequeño, azul, una zapatilla de niña, talla 24, y una cadena de plata con una medallita de la Virgen del Carmen. Me quedé arrodillado ahí, temblando, sin entender. Miré alrededor. La mujer no estaba, no había nadie. Tomé la bolsa, la dejé sobre la lápida y saqué el teléfono. Señal, 2 barras. Llamé a la central y les pedí que llamaran a la policía. La policía llegó a las 3:40 de la mañana. Les mostré la tumba, la bolsa, la ropa. Al principio me miraron como me miran siempre, cuando uno trabaja en un cementerio y dice que vio algo raro. Pero tomó la evidencia. 4 días después, me llamó el inspector que había levantado la parte esa noche. Me dijo que necesitaba verme. Me mostró una ficha, un expediente de caso no resuelto en el 2003. Carmen Elena Vidal Rojas había sido encontrada muerta en un canal de riego en las afueras de la ciudad. Tenía 32 años. Era madre de una niña de 4 años llamada Valentina, que había desaparecido el mismo día que se encontró el cuerpo de Carmen. La niña nunca apareció. El caso quedó abierto, sin resolución, archivado. La ropa en la bolsa era de la niña. La cadena era de la niña. Había ADN en las prendas que 23 años de tierra no habían destruido del todo. Alguien, en algún momento, había enterrado esas prendas junto a la tumba de la madre, como enterrando la evidencia, o como enterrando lo que quedaba.
El inspector me dijo que con esa evidencia habían podido reabrir el caso y estaban siguiendo una línea de investigación. No me dijo más. No me correspondía saber más. Pero lo que sí supe ese día fue esto. Carmen Elena Vidal llevaba más de 2 décadas en esa tumba sin flores, sin visitas, sin que nadie me preguntara por ella. Y esa noche de agosto, bajo la niebla y la lluvia reciente, me llevó hasta lo único que quedaba de su hija. Usó mi nombre para llamarme, y yo, por instinto o por lo que sea, tuve la cordura de no darme la vuelta. Sigo trabajando en el cementerio. No pedí traslado, no renuncié, pero hay algo que cambió. Ahora, cuando hago la ronda por el sector A, siempre me detengo unos segundos frente a la tumba de Carmen. Alguien le puso flores hace unos meses. No sé quién, no pregunté. Me parece bien. Lo que aprendí esa noche no es que los muertos asustan. Lo que aprendí es que a veces los muertos tienen razones. Razones que los vivos ignoramos porque nos da miedo voltear a ver. Ella no quería hacerme daño. Solo quería que alguien, finalmente, viera lo que estaba ahí. Y a ustedes que me están escuchando, les digo lo mismo que me digo a mí desde esa noche. Si alguna vez están en un lugar así y escuchan que algo los llama por su nombre, no se den la vuelta. Caminen hacia donde los está guiando. Solo quiere que encuentren lo que nadie más buscó. Si este relato les llegó, si sintieron ese frío que yo sentí esa madrugada, déjenme su like. Eso me dice que vale la pena seguir contando estas historias, porque hay muchas más, y algunas todavía no sé cómo terminarán. Hasta la próxima, comunidad. Esta fue mi confesión de medianoche. Buenas noches, comunidad. Esta es una de esas historias que no se cuentan en el café ni en las reuniones familiares. Se cuentan aquí, entre nosotros, cuando la noche se pone pesada y el silencio empieza a zumbar en los oídos. Mi nombre es Simón y durante 20 años mi oficina fue un panteón. Durante 2 décadas exactas, mi vida transcurrió entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Fui velador en un cementerio viejo, de esos que tienen más ángeles de mármol rotos que flores frescas. Mucha gente me pregunta si no me daba miedo. Al principio, sí, pero el cuerpo se acostumbra a todo. Uno aprende a convivir con el frío de las lápidas y con esos ruiditos de la madrugada crujiendo. Después de un tiempo, te convencen de que los muertos son los vecinos más tranquilos que puedes tener. Mi trabajo era simple: dar mis rondas, asegurarme de que no entraran vándalos o gente a hacer trabajitos raros, y cuidar que la paz del camposanto no se viera interrumpida. Uno cree que lo ha visto todo: sombras que se mueven, susurros que parecen viento, pero hay cosas que no se explican con «es el viento» o «es mi imaginación». Hay cosas que te marcan la piel de una forma que nunca se borra. Esto pasó hace unos 7 años. Era una noche de noviembre, pero no de esas de fiesta, sino de las que vienen después, cuando el cementerio se queda vacío. Había llovido por la tarde, así que el ambiente estaba cargado de esa humedad que se te mete en los huesos. Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo estaba en mi caseta, terminando un café que ya sabía más a plástico que a grano. Me sentía cansado, lo normal después de años de turno nocturno, pero tranquilo. Me puse mi chamarra, agarré la linterna de mano y mis 4 pilas y salí a hacer la segunda ronda de la madrugada. El plan era el de siempre: caminar por el pasillo principal, rodear la sección,
de los mausoleos antiguos y terminar en la barda del fondo, que era por donde a veces se brincaban los muchachos. Iba yo por la mitad de la sección B, donde están las tumbas más descuidadas, cuando vi algo, a unos 50 metros, cerca de un ciprés enorme que tenemos ahí. Había una figura. Al principio pensé que era un perro grande, pero cuando apunté la luz, me di cuenta de que era una persona. Era una mujer. Estaba de espaldas, agachada frente a una tumba que, según yo recordaba, estaba abandonada desde hacía años. Lleva un vestido oscuro, muy sencillo, y el pelo largo, desaliñado. «Buenas noches», grité, tratando de que mi voz sonara firme, de autoridad. «El panteón está cerrado, señora. No puede estar aquí a esta hora». La mujer no se movió, ni un milímetro. Pensé que tal vez estaba sorda o muy sumida en su dolor. Uno ve mucha gente rota en este oficio. Me acerqué un poco más, a unos 10 metros. Ella empezó a hacer un movimiento extraño con las manos, como si estuviera rascando la tierra, pero de forma rítmica, lenta. «Señora, por favor, tiene que acompañarme a la salida», le dije, ya más cerca. En ese momento, ella se levantó, pero no se levantó como una persona normal. Fue un movimiento fluido, como si no tuviera peso. No se volteó a verme. Empezó a caminar hacia la parte más oscura del panteón, hacia los baldíos del fondo, con un paso rápido, casi flotando sobre el lodo. Me molesté. Pensé que era alguien queriendo jugarme una broma o algún pariente necio. Empecé a seguirla. «Oiga, se lo digo en serio», le gritaba mientras más apuraba el paso. Ella se metía entre las tumbas, zigzagueando. Cada vez que yo pensaba que la tenía a tiro de luz, la mujer desaparecía detrás de un mausoleo y aparecía unos metros más adelante. Lo que me puso los pelos de punta fue que, a pesar de que el suelo estaba lleno de charcos y ramas secas, ella no hacía ningún ruido, ni un chapoteo, ni un crujido, nada. Llegamos a la zona donde no hay luz mercurial. Ahí intenté cerrarle el paso cortando camino por una fila de tumbas bajas. Me paré frente a ella, o donde creía que iba a pasar, y encendí la linterna grande. La luz iluminó el espacio, pero no había nadie, solo el vacío. De repente, escuché una risa. No era una risa de alegría, era un sonido seco, como si alguien estuviera frotando los pies bajo el agua. Venía justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero tropecé con el borde de una jardinera y caí al suelo. Al caer, la linterna se golpeó contra el mármol y se apagó. El silencio me cayó encima como una losa de concreto. Intenté encender la radio para avisar a mi compañero de la otra puerta, pero solo salía estática, una estática violenta, que parecía formar palabras que yo no podía entender. Me quedé ahí, sentado en el lodo, en la oscuridad total. Trataba de recuperar el aliento. El aire se puso helado, tanto que podría ver el humo de mi boca frente a mí. Y entonces escuché el llanto, un llanto bajito, como de alguien que tenía la boca tapada. Venía de unos pasos de distancias, cerca de la barda perimetral que colinda con el bosque. Estaba atrapado en el sector más alejado, con la linterna rota y mi equipo fallando. Me sentí vulnerable, como si el cementerio entero me estuviera observando. Con el corazón saliéndome por la boca, saqué mi encendedor. La pequeña flama bailaba con el viento. Me arrastré hacia el lugar de donde venía el llanto. No era la mujer,
Era un rastro en el suelo donde ella había estado caminando. No había huellas de pies, sino pequeñas flores de plástico blancas, de esas que se usan en las coronas fúnebres, esparcidas en línea recta. Era un espacio pequeño, entre dos criptas familiares muy antiguas. Allí, la tierra estaba removida. No parecía una tumba oficial. No había cruz, ni nombre, solo un bulto envuelto en una lona azul, medio enterrado. Algo me impulsó a rascar. No sé si fue la adrenalina o una fuerza ajena. Apenas quité unos centímetros de tierra, vi una mano pequeña, de piel grisácea, que sobresalía de la lona. A su lado estaba el mismo vestido oscuro que llevaba la mujer que yo ya había perseguido, pero estaba roto, viejo, manchado de algo que el tiempo había vuelto negro. En ese momento sentí un frío absoluto en mi hombro, como si una mano de hielo se hubiera posado ahí. Giré la cabeza lentamente y la vi. No era una mujer de carne y hueso, era una transparencia, un jirón de niebla con forma humana. Sus ojos eran dos pozos de tristeza infinita. No me atacó, solo señaló con un dedo tembloroso hacia el bulto en la tierra y luego desapareció, desvaneciéndose en el aire como el humo de un cigarro. No recuerdo cómo llegué a la caseta. Solo sé que llamé a la policía con los dedos temblando sobre el teléfono. Esa noche excavaron. Eran los restos de una muchacha que llevaba desaparecida 3 años. Se llamaba Patricia. Su familia la había buscado por todo el estado. El asesino la había enterrado ahí, aprovechando la confusión de una noche de tormenta años atrás, sabiendo que en un cementerio un cuerpo más no llama la atención. 2 días después, vino un detective a tomarme la declaración final. Me enseñó una fotografía de Patricia para que confirmara si la sospechosa que vi se le parecía. Se me cayó el alma a los pies. Era ella, el mismo vestido, el mismo cabello. Pero lo que me hizo dejar el trabajo ese mismo día fue lo que el detective me dijo al final. Lo curioso, Simón, es que la encontramos gracias a que alguien dejó una nota anónima en la delegación con la ubicación exacta. Pero lo más raro es que, junto al cuerpo, encontramos una medalla de San Judas que tiene grabadas tus iniciales. Yo nunca había perdido mi medalla. La tenía puesta esa noche, pero cuando me toqué el cuello, la cadena estaba rota y le dije que no estaba. Ella la había tomado para asegurarse de que yo no pudiera olvidar lo que había pasado, para asegurarse de que su historia fuera contada. Después de eso, entregué mis llaves. Ya no puedo mirar la oscuridad de la misma manera. Cada vez que paso cerca de un panteón, siento que alguien me observa, esperando que le preste mis ojos para encontrar el camino a casa. Sé que muchos de ustedes han sentido cosas raras en la noche, ruidos que no tienen lógica o sombras que no proyectan nada. Si este relato les hizo sentir, aunque sea un poquito de ese frío que yo sentí, por favor, regálenle un like al video. Eso me ayuda a saber que no estoy solo contando estas historias al vacío. Y cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han sentido que alguien que ya no está los está guiando? Los leo. Buenas noches y cierren bien la puerta. Esto fue Confesiones de Medianoche. Buenas noches, comunidad. Me llamo Francisco. Tengo 43 años y soy sepulturero en el Panteón Municipal. Llevo más de media vida trabajando entre lápidas, cruces oxidadas y mausoleos que crujen cuando cambia el clima.
La gente cree que mi oficio es macabro, pero la verdad es que es más rutinario que cualquier otro. Cortar el pasto, limpiar nichos, abrir y cerrar fosas, llevar el registro de quién entra y quién sale. Lo que sí tiene este trabajo es que uno aprende a convivir con el silencio y con cosas que otros preferirían no mirar demasiado de cerca. A veces me preguntan si he visto algo raro. Siempre me río y digo que no, pero hay una historia que nunca me he animado a contar completa hasta ahora. Todo empezó hace unos 8 meses, a finales de octubre. El turno nocturno me toca una semana al mes, porque soy de los pocos que aceptan quedarse hasta después del cierre oficial. Esa noche hacía frío, pero nada fuera de lo normal. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba las hileras de tumbas como si alguien hubiera encendido un reflector gigante. Mi estado de ánimo era el de siempre, cansancio normal. Había sido un día pesado, 2 entierros seguidos y una exhumación programada. Cuando el reloj marcó las 11, hice mi ronda habitual. Revisé que las rejas estuvieran aseguradas, que no quedara nadie rezando tarde y que las luces del acceso principal estuvieran encendidas. Fue la sección antigua, la más descuidada, donde la vi por primera vez. Entre las tumbas más viejas hay una que siempre me ha llamado la atención. Es una lápida sencilla, sin nombre, sin fecha, sin cruz. Solo una piedra gris, lisa, clavada en la tierra. En los registros no aparece quién está enterrado ahí. Según el archivo municipal, ese espacio figura como ocupado, pero sin datos. Lo extraño no era eso. Lo extraño eran las flores. Siempre había flores frescas sobre esa tumba. Siempre. No importa si llovía, si había viento fuerte o si nadie entraba en días. Flores nuevas, recién cortadas, sin marchitar. Al principio pensé que algún familiar venía muy temprano, antes de que yo iniciara mi turno, pero nunca vi a nadie acercarse a esa zona. Esa noche, mientras caminaba con la linterna en la mano, noté que había un ramo distinto al de la mañana. Rosas blancas, perfectas, sin una gota de rocío. Qué raro, murmuré. Miré alrededor, esperando ver a alguien saliendo entre los pasillos de lápidas. Nada, solo el sonido lejano de los árboles moviéndose con el viento. Decidí no darle importancia. Seguí con mi ronda, pero cuando regreso por el mismo camino, unos 20 minutos después, sentí algo distinto, una especie de presión en el pecho, como cuando sabes que alguien te observa. La tumba seguía ahí, silenciosa. Las flores ya no estaban. Me quedé helado. Iluminé el suelo con la linterna, pensando que tal vez el viento las había tirado. No había pétalos, ni tallos rotos, nada. La tierra estaba intacta. Bueno, Francisco, ya estás cansado, me dije en voz alta. Seguro vistes mal. Intenté convencerme de que había confundido esa tumba con otra. No sería la primera vez que la mente te juega malas pasadas cuando uno trabaja de noche. Pero entonces lo escuché, un crujido detrás de mí. Giré rápido, apuntando la linterna hacia el sonido. Entre 2 mausoleos vi una silueta, alta, delgada, inmóvil. El panteón está cerrado, dije, usando el tono firme que empleo cuando algún borracho se cuela por las bardas. Si necesita algo, venga a la entrada. La figura no respondió. Avancé unos pasos. La luz temblaba un poco en mi mano.
No por miedo, me repetía, sino por el frío. Oiga, no puede estar aquí a estas horas. La silueta dio un paso hacia atrás, casi deslizándose, y desapareció detrás del mausoleo. Aceleré el paso, rodeé la construcción de mármol, y no había nadie. Ese pasillo termina en una barda alta, sin salida. Sentí la primera pulsada real de inquietud. Regresé a la tumba sin nombre, y ahí estaban otra vez las flores, las mismas rosas blancas. Me quedé mirándolas varios segundos. Esta vez me agaché y las toqué. Eran reales, frías, recién cortadas. ¿Quién anda ahí?, pregunté, ya sin fingir autoridad. El viento se detuvo de golpe. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente cambió. El silencio se volvió más denso, como si el aire pesara. Entonces escuché pasos lentos, arrastrados. Venían detrás de mí. No corrí, no todavía. Me giré despacio, preparado para enfrentar a quien fuera. Pero lo que vi me hizo retroceder. Era la misma silueta, ahora más cerca. Pude distinguir que parecía una mujer, cabello largo, oscuro, cubriéndole el rostro, vestido claro, antiguo. No caminaba normal, se movía como si flotara apenas sobre el suelo. Señora, esta es propiedad municipal. Intenté decir, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. Levanté la linterna para iluminarle el rostro. No había rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había sombra, un vacío oscuro. El miedo me tocó el pecho como un martillo. Retrocedí, tropezando con una lápida baja y cayendo de espaldas. La linterna rodó por el suelo, pero no se apagó. Desde el piso, la vi acercarse más. Quise levantarme, pero mi pierna derecha se atoró entre dos piedras. Sentí un tirón fuerte en el tobillo. Estaba atrapado. La figura se detuvo frente a la tumba sin nombre, lentamente, extendiendo el brazo y señaló la lápida, y desapareció, así, sin más. El viento volvió de golpe. Las hojas de los árboles comenzaron a agitarse. Logré zafarme como pude y me levanté cojeando. Corrí hasta la caseta de vigilancia sin mirar atrás. Cerré la puerta, aseguré el cerrojo y me quedé ahí sentado, esperando que amaneciera. Al día siguiente pedí permiso para revisar los archivos antiguos del panteón. Algo no cuadraba. Esa tumba tenía que tener un registro. Pasé horas entre carpetas polvorientas. Finalmente encontré un expediente viejo, casi legible. Año 1956. Mujer no identificada, hallada sin vida en las afueras del pueblo, sin familiares que reclamaron el cuerpo. La enterraron como desconocida, sin nombre. Sentí un escalofrío al leer la descripción del hallazgo. El cuerpo fue encontrado con un ramo de rosas blancas entre las manos. Esa misma tarde regresé a la tumba. Las flores seguían ahí, frescas. No sé qué me impulsó, pero tomé una pala y comencé a excavar justo al lado de la lápida. No era una exhumación oficial, no sé, pero necesitaba entender. A menos de medio metro, la pala tocó algo duro. No era un ataúd, era una caja metálica pequeña. La saqué con cuidado. Dentro había fotografías antiguas y una carta doblada. En la foto principal apareció una mujer joven,
de cabello largo y vestido claro. Sostenía rosas blancas. El rostro era el mismo vacío que había visto. O tal vez mi mente lo completaba así. La carta estaba dirigida a alguien llamada Adriana. Decía que la buscarían, que no la olvidarían, pero nunca la encontraron. En ese momento lo supe. No estaba buscando asustarme, estaba buscando ser encontrada. Llamé a la policía y entregué la caja. Dije que la había encontrado mientras limpiaba la zona. No mencioné la aparición. Nadie me habría creído. Una semana después, el comandante del pueblo me llamó a la oficina. Sobre su escritorio había una fotografía ampliada y restaurada digitalmente. Me dijo: creemos que ya sabemos quién era. La imagen mostraba el rostro claro de la mujer, joven, triste. Se llamaba Adriana Ruiz. Desapareció en el 56. Su familia la buscó durante años. Sentí que el aire me faltaba. ¿Y las flores?, pregunté sin pensar. El comandante frunció el ceño. ¿Qué flores? No respondí. Días después, un par de ancianos llegaron al panteón. Eran sobrinos lejanos de Adriana. Colocaron una nueva lápida, esta vez con su nombre completo. Trajeron rosas blancas. Cuando se fueron, me quedé observando desde lejos. Desde entonces, la tumba ya no está sin nombre y algo más cambió. Las flores siguen apareciendo, pero ahora se marchitan como cualquier otra. Nunca volví a ver esa silueta. A veces, cuando hago mi ronda nocturna y paso por la sección antigua, siento una calma distinta, como si el lugar hubiera soltado un suspiro guardado durante décadas. No puedo probar lo que vi, solo sé que esa noche entendí algo. Los muertos no siempre buscan hacer daño. A veces solo quieren que alguien escuche. Desde entonces, respeto aún más cada tumba, cada piedra sin inscripción, porque detrás puede haber una historia que todavía no ha terminado de contarse. Si esta historia te puso la piel de gallina, déjame un me gusta. Así sabré que quieres que siga compartiendo lo que ocurre cuando el cementerio se queda en silencio. Y yo soy el único que escucha. Esta fue mi confesión de medianoche. La medianoche está por terminar, pero el peso de lo que acabas de escuchar te acompañará hasta el amanecer. Ahora dime, ¿cuál es esa historia que no te atreves a contar a la luz del día? Buenas noches.